Muy buenas noches, esto es Sala de Prensa de Noticias Caracol ahora, inmediatamente después de la edición central de Noticias Caracol. Como siempre, tratando con ustedes temas a profundidad, con personajes interesantes que nos puedan ayudar desde su óptica, desde su profesión, desde su especialidad, a entender temas como este que ustedes ven en pantalla, el tema de la movilidad. Un tema que tiene pensando a más de uno, entre expertos, autoridades, medios de comunicación y, lo más importante, al ciudadano del común, que está a la expectativa de lo que pase a partir del próximo lunes, cuando se supone que al menos 2 sectores de la economía van a reabrir o van a reiniciar sus operaciones. Hablamos del sector manufacturero y el sector de la construcción. Se han trenzado los gobiernos nacional y de Bogotá en una polémica por ese tema, el de la movilidad. Aquí lo que vemos son bicicletas, que tal vez es uno de los que más se utilizan, al tema de las motocicletas, al tema de los vehículos y, por supuesto, a uno fundamental, al tema del transporte urbano masivo. Y eso no es solo un tema de la capital del país, es un tema que preocupa a todos, porque aquí vemos imágenes de buses de Transmilenio, pero en Cali es el mío. En Medellín, pues todo ese sistema masivo que funciona casi que como un relojito. En Barranquilla, en Cartagena, en Bucaramanga, en Pereira, en todas las ciudades del país, esa es la gran preocupación, porque la disyuntiva es: ¿cómo hacemos para que las personas que vuelven a trabajar a partir del lunes se puedan movilizar, especialmente en sistemas masivos de transporte, pero que no haya riesgo de contagio de COVID-19? Hemos invitado a un joven, como digo yo, piloso, una persona que nos va a contar de una iniciativa muy, pero muy interesante, que la hemos visto en redes sociales, pero también a través de muchas personas que nos dicen que es una iniciativa para tener en cuenta. Carlos Pardo es el gerente de lo que llaman pruebas o pilotos de Numo Alliance. Carlos, un gusto tenerlo en Sala de Prensa aquí en Noticias Caracol. Muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá. No, usted muy querido por atendernos. Carlos, ¿en qué consiste la iniciativa que ustedes emprendieron ya hace algún tiempo? Pues en realidad yo llegué un poquito después de que comenzó esta iniciativa, pero ha sido un trabajo muy colaborativo, muy cooperativo también de diferentes organizaciones, con Imperial College, la Universidad de los Andes, el INS, la Universidad Nacional, la Gobernación de Antioquia y muchos profesionales que han buscado poder dar recomendaciones concretas a partir de datos y a partir de investigación sobre cómo se podría mejorar la operación de diferentes sistemas de transporte del país y cuáles podrían ser esas recomendaciones concretas que se podrían empezar a dar para apoyar a los gobiernos en avanzar en la confrontación del virus. ¿Esas recomendaciones son basadas en qué consideraciones, Carlos? Es decir, usted me dice que hay un grupo interdisciplinario de universidades y centros de educación de lo más prestigioso, pero ¿esas recomendaciones van en qué sentidos y en qué especialidades? Digamos que el fuerte de este grupo ha sido la epidemiología. Yo no soy epidemiólogo, yo de hecho entré por mi conocimiento en el sector transporte, pero lo interesante ha sido que desde la epidemiología es donde se ha comprendido mejor la problemática y se han comenzado a dar recomendaciones concretas. Digamos, los 2 metros de distanciamiento es como una de las recomendaciones concretas. Después, cuáles son los diferentes equipamientos que necesita cada persona para poder estar segura y con menos riesgo de contagio. Y lo que comenzamos a hacer entonces fue, y ellos comenzaron antes de que yo llegara también, a decir, bueno, a partir de la información que tenemos de la operación de los sistemas de transporte, principalmente Bogotá y Medellín, el metro y Transmilenio, cómo se pueden empezar a adaptar esas recomendaciones para que sea más clara la acción concreta que deben llevar a cabo en los diferentes sistemas. Entonces lo que se está buscando es decir, mire, existe una recomendación concreta que viene de la epidemiología. Eso se traduce en términos de la operación del transporte de una u otra manera, porque eso ha sido como el espacio de comprensión que se había necesitado y por eso parece que ha sido bastante útil para los diferentes gobiernos poder actuar. Sí, mire, si ustedes tuvieran ya un decálogo, que entiendo ya lo tienen, no digo como con esas normas, esas 10 recomendaciones, pero si quisiéramos hacer un decálogo, ¿qué incluiría ese listado de recomendaciones para el uso y buena distribución de un sistema masivo de transporte en medio de esta pandemia y en medio de esta alerta? Hay varias cosas que la gente ya conoce bastante bien. El distanciamiento de 2 metros es el supuesto básico de cualquier otra recomendación. La utilización del tapabocas y de un tapabocas que no estén
utilizado de manera repetida también es una segunda recomendación, y existen ya a partir de eso otras cosas que se van a decir. Por ejemplo, tenemos que encontrar una manera que visualmente sea explícito para todos los usuarios, que tienen que tener el distanciamiento en el bus, en la estación, a la entrada de la estación, y a partir de eso cómo es que tiene que responder la operación específica de las empresas que están a cargo de esto para hacerlo. Después hay algunas que se relacionan más con conociendo que el transporte público tiene una necesidad de cambiar esa aglomeración, de generar este distanciamiento, que otros sistemas de transporte o que otros patrones de movilidad deben cambiar. Cambiar el horario es una. Cambiar el modo de transporte es otra. Saber que si uno puede hacer teletrabajo y de verdad que si su presencia en una oficina no es absolutamente indispensable, que las empresas sepan que deberían promover esto. Ese tipo de cosas comienzan a complementarse para que se pueda hacer mucho más claro el mensaje de eso. O sea, usted me dijo decálogo, yo creo que sí hay 10 recomendaciones concretas que uno podría empezar a dar en diferentes niveles, pero eso, digamos, sería como lo principal. ¿Cuál es el cambio modal? ¿Cuáles son los cambios de los usos de diferentes sistemas? ¿Cuál es el escalonamiento de los horarios que depende de las empresas principalmente? Y eso es un gran grupo de recomendaciones de la operación en sí de los sistemas de transporte masivo. Sí, mire, estoy viendo aquí el hilo que usted, como usted lo asegura, digamos, lo presentó en sociedad a través de su cuenta en Twitter, Carlos F. Pardo, y habla de todo lo que nos ha mencionado, pero hay un punto importantísimo, casi que es el primero, antes que el transporte masivo, que es el tema del uso de la bicicleta. Y dice, mire, una de las recomendaciones iniciales es que dediquen al menos un carril en vías principales de las ciudades a las bicicletas, y agrega, y protéjanlos con elementos de segregación física. ¿Cómo es eso, Carlos? Ese es el tema, digamos que como para quienes hemos trabajado en transporte mucho tiempo, es bastante evidente que la bicicleta es un medio de transporte muy útil, en particular en crisis. O sea, en Fukushima, en Holanda, en los huracanes de Estados Unidos, ha habido un montón de ejemplos donde la bicicleta es un medio de transporte fundamental para superar la crisis. En el caso del COVID, su potencia, digamos, es a partir de que la persona que anda en la bicicleta puede ser quien controla este distanciamiento, y que además es muy efectiva en términos de mover mucha gente, pero las vías existentes en las ciudades colombianas no siempre tienen una infraestructura adecuada que permita ese distanciamiento, y por eso uno dice, mire, en particular ahora y en particular mientras van saliendo los diferentes subsectores o sectores de la economía a moverse y que tienen que balancearse con el transporte público, uno puede empezar a utilizar los carriles de transporte mixto para dedicarlo al transporte activo, no motorizado o micromovilidad, que son los diferentes nombres. Y esto a lo que se refiere es, por ejemplo, digamos que el carril izquierdo de las avenidas sea dedicado al transporte activo, y asegurémoslo a través de eso que llamamos segregación. Eso a lo que se refiere es que uno ponga los elementos naranja que normalmente se han visto en diferentes vías de la ciudad, y que eso segregue, o sea, que divida ese flujo motorizado del flujo no motorizado. Y es esencialmente porque las personas que van en bicicleta o a pie tienen una vulnerabilidad muy grande cuando están al lado de un vehículo muy grande, cuando están al lado de un bus o de una moto o de un carro, que pues por ser motorizados y por tener una velocidad muy alta necesitan esa segregación. Y ha sido muy criticada la propuesta, digamos, por algunas personas dentro de la ciudadanía. A mí me han incluso insultado en Twitter, aunque eso no es raro, ante la propuesta, pero lo importante es como decir, miren, estamos en un momento donde tenemos que comenzar a todos comprender cuál es la mejor manera de moverse, y pues no es algo ni raro ni inesperado. Las vías se han pagado con los impuestos que paga todo el mundo, no se pagan con los impuestos de los carros, se pagan con otros impuestos, y todos tenemos derecho a utilizarla. Entonces, de ahí es que sale esta parte de la utilización de esos modos. Y además, una cosa que es muy importante, que antes de empezar a hacer estas recomendaciones veíamos, era que hay 1,5 millones de bicicletas, por ejemplo, en Bogotá. La gente las tiene, la gente se puede mover. Mire, Carlos, ya casi para redondear, estoy viendo además que en esta iniciativa de ustedes, que es muy bien hecha, que además es fundamentada en estudios
hechos en otras ciudades del mundo. O sea, esto no es jugando. Lo que hacen es un estudio muy serio, interdisciplinario. Habla de varias ciudades del país. Si uno pudiera hacer el ranking, ¿cuál es la mejor ciudad de Colombia donde se están haciendo las cosas correctamente? Porque el numeral es moverse durante COVID-19. Y dice, la mejor forma es moverse en bicicleta para evitar el contagio en sistemas de transporte público. ¿Cuál es la mejor ciudad hoy que está mejor preparada para eso? La pregunta puede tener dos lados. Si me pregunta a mí cuál ciudad ya estaba bien preparada porque tenía una distribución modal adecuada, uno podría empezar a hablar de Montería o de Chía, donde la distribución modal es bastante repartida entre transporte público, bicicletas, personas caminando. Las ciudades que mejor se han preparado con acciones decididas han sido claramente Bogotá y Medellín, y los gobiernos de esas ciudades han hecho un esfuerzo muy grande, increíblemente grande, por poder responder a toda esa demanda de viajes. Hay cientos de miles de viajes que tienen que realmente comenzar a moverse y comenzar a comprender cómo es que los tienen que hacer, y esas recomendaciones del gobierno han sido las más explícitas y detalladas, y revisando muchos más datos que han podido servir. Pero en general Colombia tiene una situación donde muchas personas utilizan la bicicleta. Es un vehículo que se ha utilizado durante muchas décadas, y estamos bien parados, digamos, en términos de una comparación regional, si no la fuera a hacer. Sí. Carlos, una pregunta final. Usted dice también en este reporte que entrega muy completo a través de su cuenta en Twitter que han hecho encuestas que no tienen, digamos, el rigor de una encuesta. Les han preguntado usted y su equipo a miles de personas, centenares de personas que dicen, mire, definitivamente me voy a mover en bicicleta, independientemente del tema de la contingencia que estamos viviendo por el COVID-19, por la pandemia, por la alerta, por el aislamiento. Esta circunstancia va a hacer que más gente decida moverse en bicicleta, incluso después de pasada la emergencia, y no volverse a montar a los sistemas de transporte masivo, en este caso en Bogotá Transmilenio, o en Cali en el mío, o en Medellín incluso en el metro, que repito, es un muy buen sistema de transporte masivo. Nosotros preguntamos a 916 personas qué harían después de la cuarentena y después de la emergencia. Predominantemente la respuesta ha sido que la gente se va a montar a la bicicleta. Muchos dicen que se van a bajar del transporte público, algunos otros dicen que se van a montar incluso en patinetas o bicicletas de aplicaciones móviles, y otra proporción se va más hacia lo que serían aplicaciones móviles para carros, si fueran a existir. Yo creo que hay un dilema difícil, y es cómo hacemos para preservar el transporte público, que es fundamental para las ciudades, y al mismo tiempo comenzamos a balancear esa distribución modal para que comencemos a movernos mucho más, tanto en transporte público como en bicicleta como a pie, y empecemos también a evitar viajes que no teníamos que hacer, a trabajar desde la casa quienes podemos y tenemos la fortuna de poderlo hacer, y así se balancea entre estos modos. Lo que sí no se puede es promover que la gente solamente ande en carro, porque no tenemos los carros, no tenemos la infraestructura, ni la vamos a tener, ni vamos a tener la financiación para hacer algo así, y por eso es un balance entre diferentes modos, que sean caminar, bicicleta, transporte público y otros. Es un cambio de cultura. Pues Carlos, ha sido un gusto tenerlo con nosotros. Carlos Pardo, el gerente de pruebas piloto de Numo Alliance, que repito, ha hecho un muy interesante estudio sobre la movilidad, alternativas de transporte, y todo para concluir que hay que, en ese tema también, más que nunca, ahora más que nunca, cambiar el chip para aprender a movernos, como dice usted, en sistemas alternativos de transporte, menos carro particular, y si es bueno quedarse en la casa, pues quedarse. Carlos, un gusto saludarlo. Muchas gracias, y le agradezco también a las otras universidades que han hecho parte de este esfuerzo y lo iniciaron. Bueno, Carlos Pardo, de esta iniciativa, que repito, hace parte de muchas de las que se van a plantear en los próximos días sobre cómo moverse en las diferentes ciudades del país, cuando se supone que a partir de lunes reabran operaciones dos de los sectores más importantes de la economía, como son la industria manufacturera y la construcción. Vamos a hacer una pausa y en instantes regresamos aquí, en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Volvemos a Sala de Prensa aquí en Noticias Caracol Ahora. Como siempre, ¿cómo es que dicen? Lo prometido es deuda. Y habíamos dicho ayer con Juliana Gallego que nos iba a explicar. Juliana, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo estás? Le habíamos puesto tarea
que nos ayudara a averiguar con el gobierno, en este caso con la ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, cómo es el tema de la aplicación. Es que estaba viéndola no solo en el teléfono, sino en el computador, la Corona App, con los riesgos de los que hablamos por el uso y el manejo de los datos, la información que uno como usuario le da cuando se inscribe, cuando introduce sus datos en esa aplicación. Datos que usted nos explicó ayer que eran de salud, de ubicación, de contacto y lo que llama uno de trazabilidad, de dónde estuvo en los últimos días para determinar en tiempo real. Claro, el tema de si tiene riesgo de contagio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pudo averiguar y cómo hizo la tarea? Bueno, mire, hice la tarea con la ministra. Lo más interesante que me parece que debemos contar antes que cualquier cosa es que vamos a tener un pasaporte, todos los colombianos que estemos en la aplicación. Entonces, si su pasaporte es verde, según los datos que usted le da a la aplicación, usted puede circular por la ciudad, incluso se lo va a poder mostrar a las autoridades si lo paran. Luego, si usted es más propenso al contagio porque va en transporte público o por otros motivos, su pasaporte puede que cambie de color y sea amarillo. Definitivamente, si usted no puede salir de la casa, su pasaporte va a ser rojo. Entonces, bueno, a partir de ahí ya empiezan, digamos, a existir unas posibilidades mayores de la aplicación, que no es solamente dar la información o que tengan la información de nosotros. Yo estuve con la ministra, esto fue lo que me contó, le pregunté mucho por la seguridad de nuestros datos. ¿Usted le preguntó sobre este tema del pasaporte? ¿Ella lo explica? Me explica, pero además le pregunté sobre todo por los datos. La pregunta con la que quedamos ayer, ¿qué pasa con nuestros datos si después de van a estar en algún lado, si el gobierno los va a aprovechar para algo, si simplemente pues termina ahí todo? Pues muy bien, la tarea que le pusimos a Juliana Gallego, el diálogo con la ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Silvia Costaín. Ministra, y entro un poco en la discusión que se ha generado, y es, una vez yo bajo el aplicativo, yo estoy dando ciertos permisos a la aplicación para que utilice, digamos, mis datos, mis básicos, cédula y celular, por ejemplo. ¿Qué estoy autorizando ahí? Ahí usted está autorizando que su dispositivo, primero, que usted pueda recibir información en su dispositivo, que cuando usted reporta su estado de salud, podamos analizar ese data, y que si vemos, o si el dispositivo, si el sistema ve que usted ha tenido un cambio, por ejemplo, en su sintomatología, que se le pueda reportar a usted y decirle, oiga, usted tiene un cambio en su sintomatología, por favor, tenga cuidado, tome estas actuaciones que son distintos a los mensajes normales y ordinarios que empuja el aplicativo, sino que son muy hechos a la medida de cada persona. Aquí lo que es importante tener en cuenta es que esta no es una situación normal. Aquí no estamos recogiendo información para venderle nada. Aquí estamos recogiendo información para darle al ciudadano información que le permita cuidarse mejor, y a la sociedad, o digamos al sistema como un todo, información que permita también atenderlo mejor. Entonces, así una Secretaría de Salud va a poder llamarlo y decirlo, oiga, sus síntomas parece que están evolucionando de una manera tal que valga la pena que usted se haga el examen. Entonces le podemos mandar a una persona para que usted se haga un examen rápido en su casa. Usted dice, no le estamos cogiendo los datos para venderle nada. ¿Cómo sabe la gente realmente qué va a pasar con sus datos una vez, digamos, la aplicación ya no exista o no necesitamos que exista, que sabemos que no va a ser muy pronto, pero qué va a pasar con esos datos después de él? Precisamente el aplicativo está hecho como un aplicativo en una situación de emergencia. Si bien las funcionalidades del aplicativo pueden quedar y posiblemente van a terminar en código abierto para que otros países puedan... La gente teme que esos datos queden después expuestos y que empiecen a rastrear. No, me expresé mal. Código abierto quiere decir que el código sobre el cual se construye el aplicativo pueda ser utilizado por otros países, para que no les toque empezar de ceros, sino que la infraestructura y como la forma, como es la arquitectura, pueda ser utilizados por otros. La información que va sobre esa infraestructura no es pública, es información que cumple con todos los requisitos de privacidad de la información, todos los requisitos de seguridad digital y de ciberseguridad. Tenemos un equipo dedicado a mantener
la confidencialidad de esa información. La información que compartimos es información absolutamente anonimizada. Entonces, por ejemplo, usted puede ver unas mapas de calor que muestran dónde están los focos de la infección, pero esos mapas de calor no dicen Silvia Constaín, dice aquí hay una persona que tiene el virus, para que todos los colombianos sepamos pues dónde están las mayores concentraciones, para que usted también, reitero, pueda tomar decisiones más informadas. Hay una función que es un poco, digamos, el detonante, y es contact tracing, y es que te estamos, digamos, rastreando en tiempo real, un poco, ¿no? Como el movimiento y eso. Eso da mucho miedo, ministra. Eso la gente dice, pero ¿cómo así que yo voy a salir de mi casa y van a saber casi que para dónde voy? Nosotros tenemos que salir a buscar los mejores mecanismos que se han generado en el mundo. Esto fue lo que hicimos. Estamos aprendiendo de ejemplos y ejercicios de otros países para traerlo a Colombia, para cuidar mejor a nuestros ciudadanos. Tenemos la ventaja, de verdad, y lo digo muy sinceramente, con gran orgullo y además agradecimiento, el equipo de la Agencia Nacional Digital y del Instituto Nacional de Salud. Son equipos que realmente le han metido todo a esto para poder ofrecerle a los colombianos las mejores condiciones posibles para poder tener la mejor información para tomar decisiones individuales e informaciones de política pública. Ministra, la última pregunta, ¿se le garantiza entonces a la gente que realmente sus datos están protegidos? Claro, los datos estamos cumpliendo con todos los estándares de protección de datos personales. ¿Necesitamos los datos para poder saber qué está pasando con el virus? Sí. ¿Usted quiere saber que usted estuvo con una persona que después se encontró que tuvo el virus? Probablemente. Y nosotros queremos saber que usted estuvo con esa persona también para poder llamarla y decirle, oiga, usted estuvo con una persona que está diagnosticada, por favor cuídese para asegurarse que usted no contagia a más personas. Pues claramente sí. Eso es un tema que, a pesar de que sea una cosa individual, suya, su comportamiento, es algo que le ayuda a usted. Le ayuda a usted a protegerse a usted, a proteger a su familia y a proteger a la sociedad como un todo. Bueno, ahí están los argumentos, Juliana, de la ministra, del gobierno. Insiste en que hay anonimato, que hay protección de los datos. Pues sí, como usted dice, haciendo de abogado del diablo, pues es la posición del gobierno que garantiza de que no se van a feriar, incluso posterior de la pandemia, estos datos que aparecen, repito, en esta aplicación de Coronap que ha establecido el gobierno, que ha instalado u ofrece el gobierno. Sí, yo me quedo con tres cosas importantes, Juan Roberto. Una es que sus datos a posteriori, pues ellos garantizan que no van a ir a ninguna cosa comercial o a ningún interés comercial. Dos, que su anonimato está, y si usted dijo un día tengo fiebre, pues no van a saber en su edificio que es Juan Roberto el que tiene fiebre, sino que en el sector hay fiebre, ¿no? Entonces, digamos que no se va a estigmatizar a esa persona. Y tres, además me quedo con que, bueno, al final necesitamos de la ayuda un poco de la tecnología para poder movilizarnos por la ciudad y quizás que nos permita trabajar de una forma más tranquila. Además, pues la importancia de que cada quien decida si se la descarga o no. Es muy importante saber que hay celulares nuevos o los más vendidos, como los iPhone más vendidos, por ejemplo, o los celulares Android más vendidos, que ya la están descargando predeterminadamente. Entonces, si usted no lo quiere hacer, fíjese en esas actualizaciones, y si definitivamente no la quiere usar, pues no la ponga en su celular. Esas son como las indicaciones, pero bueno, yo creo que entre más personas la tengan, más posibilidad hay de saber cuáles son las zonas pues con más contagio y a las que no deberíamos acudir. Estaba viendo el tema de si me está actualizando el teléfono para ver si me aparece predeterminada. Es muy posible. Tal vez un par de cosas muy corticas, Juliana. La primera, me decía alguien experto en el tema que igual no hay que escandalizarse porque con la bajada de aplicaciones, la bajada de juegos, de todo tipo de cosas que se meten al teléfono o al iPad, uno ya está compartiendo datos. Claro, era lo que yo le decía a usted ayer. Usted con Google Maps ya lo tienen, digamos, rastreado, ya saben por dónde usted camina. Pues sí, en este caso va a ser en tiempo real y van a tener unos datos muy exactos de dónde está usted, pero pensemos en el momento, no es por sonar abogado del diablo, pero pensemos en el momento, quizás nos puede funcionar para
para evitar el contagio. Bueno, me está gustando esto de las tareas. ¿Le puedo poner una para mañana? Pues si no tiene algo programado mañana viernes, pero si dígame, no va a salir a algún dígame. lado a comer o algo, le tengo tarea. A ver, la sumo. Es que también mucha gente nos pide que usted, que es experta, que sabe, que es internauta, que se mete, que es curiosa, dicen los abuelos, aplicaciones útiles para la gente en estos tiempos de pandemia, no tanto para pasar el tiempo, sino para saber de la enfermedad, para saber de los cuidados, de las precauciones. ¿Hablamos de eso mañana? Hágale, bueno. Me parece. Le traigo una listica cortica. Hágale. Bueno. Juliana Gallego, nuestra compañera de Noticias Caracol, gracias por estar con nosotros. Una nueva pausa y regresamos en instantes aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol. Regresamos a la parte final para escuchar a don Ricardo Ospina. Ayer le pusimos falla por no haber estado con su radar aquí en Sala de Prensa, don Richie, para que nos hable hoy en su radar y en su teletrabajo de un tema muy importante, tal vez reconfortante en medio de tanta noticia que nos genera incertidumbre por cuenta de la pandemia y del aislamiento y de la crisis económica, y es el tema de la solidaridad. Yo creo que es de lo mejor que ha salido de los colombianos en esta época, don Ricardo. Hola Juan Roberto, buenas noches. Hay que ver el vaso medio lleno en circunstancias como estas para llenarnos de optimismo. Y es cierto, hoy vamos a hablar de cómo estamos adaptándonos, de cómo estamos siendo solidarios, y le tengo algunos ejemplos rápidos de cómo hemos podido avanzar en creatividad, en transformación. Por ejemplo, los ventiladores mecánicos, Juan Roberto y amigos de Sala de Prensa, que está desarrollando la Universidad de Antioquia con la Universidad EIA y con otras industrias en Medellín, a través de la empresa Inspiramed, ventiladores mecánicos que están a punto de ser autorizados para ser utilizados de manera masiva en Colombia y eventualmente en el mundo para ayudar a los pacientes que requieran asistencia con la situación difícil de sus pulmones. Hoy incluso el Wall Street Journal, uno de los periódicos más importantes del mundo, hace una reseña de esos ventiladores que están fabricando los científicos paisas. También hay una muestra importante de solidaridad que se produce, Juan Roberto, desde las industrias licoreras, lo que hemos venido contando desde la industria de licores de Cundinamarca con la donación de miles de botellas de gel antibacterial, pero también la industria de licores de Caldas, la licorera de Caldas y la fábrica de licores de Antioquia, donando miles de botellas de alcohol antiséptico, transformando su producción para poder llegar a los hospitales y clínicas a donde requieren para eventualmente la atención de los pacientes. Y le agrego dos más muy rápidamente. Uno, la creatividad de dos estudiantes de la Universidad Central que diseñaron una mascarilla que fue premiada por el PNUD de Naciones Unidas, que permite proteger a las personas, a los médicos y también a los transeúntes del avance del coronavirus. Eliana Ahumada y Laura Gutiérrez ganaron este premio. Y adicionalmente, cómo se reinventan muchos sectores, entre ellos la industria de la producción de esmeraldas, que también está en eso, justamente, en la fabricación de caretas, ahora que se requieren para impedir y detener el paso del coronavirus. Así que la creatividad y la bondad están presentes hoy en el radar en Sala de Prensa, Juan Roberto. Es nuestra obligación, como usted dice, ver también el vaso lleno, las cosas buenas en medio de estas circunstancias. Don Ricardo Ospina, feliz descanso. Nos vemos mañana, Dios mediante. A ustedes también nos vemos mañana. Seguimos en Signo Pesos aquí en Noticias Caracol ahora. Feliz noche para todos.